En esta oportunidad vamos a revisar lo concerniente a los sistemas económicos de producción, eh, digamos que relacionando un poco los planteamientos que hemos venido revisando respecto a las escuelas de pensamiento económico, a la evolución económica de la economía, a los conceptos básicos de economía. Cuando hablamos, cuando revisamos cada uno de esos elementos, pues nos encontramos el tema del poder político, representado principalmente en el sector público, que también al final seguramente lo vamos a estructurar o a mirar de una manera más delimitada. Eh, los sistemas económicos determinan o están determinados, o sí determinan el sistema económico que lo mencioné en la sesión anterior. El sistema económico, que reitero, están relacionados con la escasez de los recursos y la posibilidad de sus usos alternativos, lo cual obliga a la sociedad a tomar decisiones sobre el destino de tales recursos. Si uno quiere mirar los sistemas económicos, pues básicamente tiene que revisar la curva de posibilidades de producción o la frontera de posibilidades de producción para determinar o para tomar decisiones. Las decisiones no son más que dar respuesta a las cuestiones del componente político. Esos mismos cuestionamientos que ya hemos venido mencionando en varios momentos, el problema fundamental de la economía. Los gobiernos se preocupan, las economías, el poder político, el Estado, el gobierno, las ramas del poder público se preocupan por el qué producir, cómo producir, cuánto voy a producir, para quién voy a producir. Y creo que en su momento lo mencionaba, a quién iría dirigido si yo estoy en mi organización, el panadero, oiga, cuántos panes voy a producir para que de pronto venderlos todos y no me vaya a quedar con ellos, se me vayan a dañar, se me vayan a endurecer y después tenga que hacer, qué sé yo, regalarlo, vender, botarlo, etcétera. Los sistemas económicos, lo mencionábamos hace un rato, es el mecanismo por el cual se toman las decisiones económicas. Eh, Relacionados con las condiciones de propiedad de los factores de producción. Y entonces recuerden que mencionábamos entonces el sistema económico capitalista, o vamos a revisar mejor que se estructura desde el sistema económico denominado capitalista, un sistema económico denominado socialista y un sistema económico que es la fusión entre los dos anteriores, es decir, entre el capitalista y el socialista, y se denomina hoy por el sistema de economía mixta, que es el sistema económico que más están adoptando o el que más se ha adoptado y se ha desarrollado en la mayoría de los países. Si bien es cierto, existe esa estructura primigénita de cada uno de los sistemas económicos, algunos han decidido que se debe hacer esa mistura. Si nosotros revisamos nuestra economía, por ejemplo, nuestro sistema económico es un sistema económico mixto. El Estado garantiza el mínimo vital, lo mencioné hace un rato también. El mínimo vital es garantizar la vida, garantizar la justicia, garantizar la convivencia, etcétera, etcétera. Y esto está relacionado obviamente con los factores de producción, la capacidad de los recursos. Los recursos también, si lo miramos, el sistema económico integra recursos económicos con los sectores de la economía. Entonces, seguramente el sector primario de la economía tiene que ver con la tierra, la exploración y la explotación de los recursos económicos, el sector secundario de la economía, que tiene que ver con la manufactura o la transformación de las materias primas para convertirlos en bienes y servicios. Y el sector terciario de la economía, que no es más que el intercambio, la comercialización de esos bienes y servicios. Ahí obedece seguramente el factor capital.
Esto, obviamente, el sistema de mercado necesariamente tiene que estar integrado con el sector público, que si bien es cierto no interviene directamente en la vida económica, sí propende por establecer las leyes. Desde la economía normativa, también lo mencionábamos en su momento, el Estado propone normas, el legislativo propone normas que coayuden a la coexistencia o la convivencia de los individuos. En la economía de mercado tenemos nuevamente que aterrizar al señor Adam Smith, el cual era el partidario del sistema de mercado libre, el sistema de la propiedad privada, y él habla del esfuerzo de las personas, de cada individuo, para encontrar la inversión más beneficiosa que tenga el capital. ¿Qué significa? Hablaba mucho del egoísmo, y el egoísmo trae consigo crecimiento, trae bienestar. Cuando yo decido crear una empresa, necesariamente lo hago con el único objetivo de enriquecerme, pero ese enriquecimiento conlleva que yo tenga que contratar personas. Y de ahí es que se pone la perspectiva de la famosa mano invisible, que también mencioné en su momento, del señor Adam Smith, y él plantea que la economía como se autorregula, cuando yo mi deseo es enriquecerme, pues yo debo contratar personas y a ellas les debo pagar, es decir, que les estoy pagando por su fuerza o por su mano de obra. Y con ello puede ser que no les esté enriqueciendo, pero sí les estoy generando bienestar, subsistencia para también el desarrollo de su actividad económica. La metáfora te dice de la mano invisible, quiere decir que en el sistema de mercado no hay nadie concreto, no hay ningún plan central o autoridad que decida lo que se va a producir y en qué cantidad. No, son los consumidores, mediante sus intenciones de compra, quienes indican a las empresas lo que se debe fabricar y llevar al mercado. Y ya en el mercado ellos deciden si efectivamente lo compran o no. Hay obviamente otros planteamientos que vamos a revisar posteriormente, o que ustedes tendrán la oportunidad de revisar más complejamente de lo pertinente en el desarrollo de los planteamientos económicos de estos señores, Adam Smith, pero obviamente todos sus discípulos, Ricardo, Malthus, Smith, todos estos señores que propiciaron o que desarrollaron el sistema económico de mercado o el mercado libre. Mm, es importante mm, determinar si queremos que la economía de mercado se basa en el problema de tomar las decisiones. Las empresas solo tienen en cuenta los costes económicos individuales y los costes sociales. Es decir, que en la economía de mercado se deben revisar los costos, tanto individuales como sociales, cómo afecta mi proceso de producción eh, eh, a mi entorno. De ahí se estructura la libertad de los consumidores para usar o para eh, comprar o para intercambiar los bienes y servicios que propone la economía. Eh, Dentro de los sistemas económicos de producción mencionaba yo la planificación central o la economía la economía o el sistema económico socialista, donde digamos que su tesis principal es la planificación central. El Estado es quien decide qué se compra, qué se produce, cómo se produce, es el dueño de los medios de producción y lo que se encarga es de hacer una redistribución equitativa de los recursos o de los bienes producidos. Hay otras características, mencioné también la teoría o la tesis de el socialismo, que tiene que ver con a cada quien según sus necesidades. La economía planificada o la planificación central se preocupa por la redistribución equitativa, reitero, de los
recursos. Y por último, dentro de los sistemas económicos que ya lo mencioné, está el sistema de economía mixta, garantizar la fusión de los dos sistemas económicos para garantizar el crecimiento económico y garantizar el bienestar a la población. Nuevamente, gracias por su atención.